¡Hola! Nosotros somos un matrimonio hincha a morir por Cristo. Bueno, quisimos hacer un video especial, por eso este video se llama Experiencias con demonios. Vamos a hablar de liberación, exorcismo, cosas paranormales, temas que Dios nos ha permitido experimentar un poco y queremos simplemente abrir nuestro corazón, contar nuestra experiencia para poder edificar a las personas que tengan dudas y que de pronto estén pasando por un momento de ataques demoníacos o algo por el estilo. Lo primero que queremos decir es que el mundo espiritual es más real de lo que nosotros podemos imaginarnos. Es como si literalmente cogiéramos unas gafas, si pudiéramos coger unas gafas espirituales, así no tengo mis gafas, y pudiéramos ver cómo literalmente todo lo que ocurre en el mundo espiritual es una constante lucha entre literalmente huestes de maldad y entre ángeles, entre arcángeles, demonios. Todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene una connotación espiritual, sea buena o mala. Yo creo que mucha gente siempre se ha preguntado, ¿verdaderamente existirán los ángeles, los demonios? ¿Será esto del mundo espiritual verdad o no? Bueno, hoy nosotros queremos contar nuestra experiencia porque hemos podido comprobar que sí existe, que Dios existe, lo hemos vivido, lo hemos sentido, que Dios nos ama, que Dios nos acompaña, pero también hemos visto de cerca y de frente a los demonios. Recordemos algo que dice la palabra de Dios en Efesios 6 del 11 al 12, que dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces esto es así de sencillo. Si tú crees en Dios y crees en la palabra de Dios, crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tienes que creer que existe Satanás, que existen los demonios, las huestes espirituales de maldad y todos estos, digamos, seres del mal de los que habla la palabra de Dios. Queremos contarles unas experiencias que a lo largo de nuestra vida, y yo creo que también pues de nuestra relación como de noviazgo, pudimos tener, como decía Nicky ahorita, de cerca. Les vamos a contar dos experiencias. La primera, un joven se acercó a nosotros y nos pidió que quería que oráramos para liberación por él, porque se sentía oprimido por el enemigo. Le dijimos, ve en ayuno a la iglesia tal día, era un viernes. Digamos que esta fue una de esas primeras experiencias de frente con una persona que tenía demonios. Llegamos y esta persona se sentó, era una oficina, estábamos dos personas, Andrés Cárdenas, un saludo, y yo, y empezamos a orar. Lo primero que siempre hemos aprendido es que debemos cubrirnos con la sangre de Cristo. Entonces yo me cubrí con la sangre de Cristo. Cúbrete con la sangre de Cristo, tú que estás viendo este video. Y esa persona estaba sentada, pero cuando empezamos a orar, antes de eso, esa persona llegó normal a la iglesia, esa persona nos saludó normal, pero cuando empezamos a orar fue realmente como si hubiera habido un cambio, así, tenaz. Y esa persona estaba así orando cuando de pronto empezó a levantarse así. Empezó a levantarse con fuerza. Entonces yo seguía orando por él y trataba como de, no, que se siente. Yo le decía, siéntate. Pero ya la persona no tenía control de su cuerpo. La otra persona con la que yo estaba, Andrés Cárdenas, es un man fuerte, grande. Yo también soy grande y fuerte. Yo estaba en un cuarto sola cuando yo de repente empiezo a escuchar cosas re extrañas, o sea, de ver yo sola en un cuarto esperando a Nicky porque me había dicho que se iba a demorar solo como 15 minutos. El caso fue que no se volvió a sentar esta persona, sino que tuvimos que arrojarlo al piso, o la misma ente que tenía por dentro, los mismos demonios que tenía por dentro, lo mandaron al piso. Y nosotros estando en el piso empezamos a orar por él, empezamos a echar fuera, los demonios son como ratas. Y nosotros tenemos que expulsarlas. Entonces empezamos a echar fuera todos esos demonios. Le decíamos, todo espíritu inmundo de fornicación, ¡fuera! Y empezaba, ¡ah! De un momento a otro, ese demonio salió. Pero fue como si otro demonio encarnara a esa persona. Y ahora ya era como decir el demonio de la burla. Entonces yo empezaba a orar por él y decía, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo. Y decía...
pero así, o sea, como si estuviera burlando completamente de mí. Hasta empezaba a cantar canciones. Y me decía, como diciendo, estas cosas de Dios no funcionan, pero el demonio sabía que tenía que salir. Salían como varios tipos de demonios. Entonces salió, por decir, el demonio de la fornicación, la grosería. Después nos dimos cuenta que tenía un demonio de rebeldía. Y en ese momento yo empecé a orar por él y dije, todo espíritu inmundo de rebeldía, sale ahora. En ese momento él empezó a gritar una letra, pero con una voz así. ¡Ah! Quiero leer la letra. Porque sigues siendo un cabrón. Voy a abandonar tu templo para irme a la guerrilla de nuestro señor Lucifer. Reinaré en el imperio del mal y la locura, imperio de la NSA. Haré papelas con las hojas de la Santa Escritura. Y este man empezó a hablar así, pero me miraba, el demonio me miraba a los ojos y me gritaba esas palabras una y otra vez. Haré papelas y no sé qué. Y en ese momento yo me asusté un poco, pero cualquiera. Y movía la lengua así, casi como si fuera una lengua bífida, sí. Y en ese momento yo sentí que Dios me dijo, tienes que usar la alabanza y la guerra espiritual. Yo le dije, Andy, pon una canción de guerra espiritual, y pusimos una canción de guerra espiritual que es la de Dios ya ganó. La pueden encontrar, Dios ya ganó, y pusimos Satanás, Cristo te venció, y en ese momento el demonio empezó a cantar y cantar más duro, y fue como a ver quién cantaba más duro, sí, estábamos en una guerra literal, hasta que no pudo más y tuvo que salir de esa cosa. Pasamos más o menos 3 horas y media. En un momento como que de no saber más qué hacer, porque ya llevaban mucho tiempo ellos dos allá cerrados, yo escuchaba literal como si pusieran las sillas y las mandaran así contra las paredes. Escuchaba a este muchacho cantando, yo alcanzaba a escuchar esas voces extrañas, porque no era la voz de él, sino una voz gruesa. Y era como si fueran varias voces al mismo tiempo, o sea, una cosa rarísima. Y yo estaba ahí cuando de repente, después como de 2 horas, yo estaba sola en ese salón, y llega Nicky literalmente molido, o sea, sudando, como si hubiera corrido la media maratón, despelucado, que él ya no, de verdad, él ya no hallaba más que hacer, hasta que Dios le dio la estrategia que él acaba de contar, y en ese momento fue cuando me faltó una cosa que es muy importante. Después de eso, de la música, seguía otro demonio, tomó como el control de esa persona, y Dios me dijo, y yo sentí como Dios me revelaba, me dijo, tienes que hablar en lenguas. Y yo, ¿qué? Pero yo no sé hablar en lenguas, Dios mío, ¿cómo hago si yo no sé hablar? Nunca lo he hablado. Sí conozco que la Biblia habla de hablar en lenguas, pero yo no sé, yo no lo tengo. Y Dios me dijo, habla en lenguas. Es una orden. Claro, y ya llevábamos mucho tiempo y yo ya no sabía qué más echarle a ese demonio, cómo sacarlo. Y entonces yo empecé a hablar en lenguas, empecé a trabar un poco mi lengua, y el demonio me miró y me hizo como la burla y me hizo así, como, Usted no está hablando nada. usted no está hablando en lenguas. Y en ese momento vino la duda a mi corazón, era un demonio justo de incredulidad. No, pero Dios me dijo, sigue hablando en lenguas. Y yo seguía hablando en lenguas, y en un momento ese demonio empezó a hablar en lenguas satánicas. Y empezamos también otra guerra, pero él hablando en lenguas satánicas y yo hablando en lenguas espirituales. En ese momento ya la liberación, prácticamente Dios ya la entregó en nuestras manos, y esta persona cayó al piso como si estuviera completamente desmayada. Después oramos por él para que Dios llenara su vida con el Espíritu Santo, y él ese día fue completamente libre. Esa es la primera experiencia que queríamos contarles. Y la segunda es una que tuvimos como que presenciar los dos, y estábamos en Medellín y estábamos haciendo liberación, y había una jovencita por ahí de que 17, 19 años, y estábamos haciendo esta liberación cuando de repente así fue como yo lo viví, ¿no? Sí. Ella estaba arrodillada y todos estábamos pues ministrando normal liberación, cuando ella estaba así arrodillada y de repente suena un golpe, pero como seco, o sea, como si se cayera algo demasiado pesado, o sea, no fue que se desgonzó, no fue así, o sea, no como sino que fue así. Así, sonó durísimo, sí. Sino que estaba tiesa, como una piedra, y sonó durísimo, y en ese momento ahí ella se cayó. Se empezó a levantar como si fuera una bestia. Tenía muchísima fuerza. Y éramos
5, 6, 7 personas tratando de sostenerla y de que no le fuera a hacer daño a nadie de los que estaban ahí. Igual, y aún así les podía. Igual yo quiero aclarar una cosa, o sea, a nosotros no nos pueden hacer daño, o sea, nosotros tenemos la protección de Dios, estamos Por eso es muy importante cubrirnos con la sangre de Cristo, que es nuestra protección. Y obviamente ese día no pasó nada, o sea, a pesar de la fuerza que tenía ella, no nos hizo nada, pero tenía demasiada fuerza. Y yo me acuerdo que Nikki estaba al frente de ella, literalmente mirándola a los ojos y haciendo la liberación. De un momento a otro, habían varias personas que estaban siendo liberadas en ese momento. Al mismo tiempo. Era una liberación grupal. El demonio que estaba dentro de esa jovencita, como que percibió que había otro demonio que ella conocía en otra persona. Y era un demonio que se tenía rencor. Entre los demonios hay división, o sea, es el mundo de las tinieblas. Dividido, pues. Sí, entonces ella quiso salir como a ir a pegarle al otro muchacho. Pero el otro muchacho que estaba ahí también al mismo tiempo, o sea, los dos, en un lado aparte, cada uno siendo atendido por una persona diferente, se pararon al tiempo, o sea, como que se trataron de parar y los dos se voltearon a mirar al tiempo, o sea... Fueron impresionantes. Solamente gracias a que teníamos al Espíritu Santo en ese lugar, no pasó nada ahí. Y nosotros seguimos orando, y Dios nos llevó a ministrar a esta persona, a que perdonara porque ella no había terminado un proceso de perdón. Y cuando ella logró terminar ese proceso de perdón y de gritar, yo perdono a fulanito de tal por esto y esto que me hizo, hasta que no pasó eso. Fue muy difícil. Ella no pudo salir. Lo mismo que cuenta Nikki de que había un demonio como burlador, igual le pasó a esta persona. Pero finalmente, para la gloria de Dios, como dice la palabra, todas las personas, todo lo que hay en el cielo y debajo de la tierra se postra delante de Dios. Y esa persona quedó completamente libre. Pero pasó algo muy interesante y es que en el momento en que ella decide perdonar, empieza sola a confesar sus pecados. Uy, sí, fue tremendo. Ella de pronto había tenido un proceso, pero tal vez no había confesado sus pecados delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que debemos confesarnos delante de Él para también ser libres de nuestra carga, para ser libres de todo lo que nos ata. Y en el momento en que ella decide perdonar sola, sin que nadie le dice, esta muchacha empieza a quebrarse en llanto, porque aparentemente desde que llegamos a este lugar ella era una mujer dura, o sea, fuerte, como de carácter, no había llorado nada, pero en ese momento el único que podía quebrarla literal era Dios mismo. Y en ese momento ella empieza a decir perdono, pero a grito herido, empieza a decir perdono a tal, lo empezó a decir así durísimo. Y en ese momento, cuando ella perdona, empieza a confesar sus pecados, todos los pecados que no había querido confesar, y es un arrepentimiento yo creo que totalmente genuino, algo que no había podido hacer, pero obviamente eso solo lo pudo haber hecho Dios. Y Dios, a estos dos casos que contamos, a los dos, Dios los liberó. El común denominador es que siempre Dios ya ganó. Claro. Con estos testimonios surgen muchas preguntas. ¿Qué tipo de personas podrían estar endemoniadas? ¿Por qué los demonios pueden entrar a un cuerpo? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo pueden entrar a una persona? ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo saber si tengo un demonio adentro? ¿Cómo puedo ayudar a liberar a otra persona? ¿Quiénes pueden liberar a otra persona? ¿Los niños pueden tener demonios? Todas estas preguntas las vamos a estar estudiando y vamos a tratar de hacer una serie de videos respondiendo estas preguntas. Así que si tú quieres conocer, saber... Si tienes preguntas también escríbelas acá abajo. Trataremos de responderlas. Nosotros no somos los que tenemos la última palabra en el tema, pero hemos estudiado y hemos podido experimentar y vivir y hemos sentido el respaldo de Dios en esta área de la liberación, de las experiencias con los demonios. Así que queremos hacer un estudio para compartirlo con ustedes, porque la palabra de Dios dice que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Así que es algo que debemos nosotros estar haciendo todos los días de nuestra vida. Así como nos comemos el pancito diario, así deberíamos estar practicando la liberación en nuestra vida. También yo creo que es importante resaltar que Dios es más poderoso que cualquier demonio, que Satanás, que Jesús venció en la cruz del Calvario, que pisoteó la cabeza de Satanás, que nosotros no tenemos como hijos de Dios por qué tener temor a esto.
porque Dios en su palabra, Jesús nos dejó la autoridad para, como dice él mismo, echar fuera demonios. Ese fue una de las grandes tareas que Jesús nos dio, de sanar enfermos, echar fuera demonios. Por eso hablamos de este tema, porque como decía Nicky, es el pan de los hijos, la liberación. Exacto. Y bueno, si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete. Vamos a terminar de hacer este estudio y queremos que todas las personas que vean este video lo compartan, lo puedan rotar, porque estoy seguro que este mundo necesita de la liberación que solo la trae nuestro amado Señor Jesucristo. Síguenos en nuestras redes sociales, @laurellenava en Instagram y @Nicolás Vanegas HMXC y @hincha a morir por Cristo. Dios te bendiga. ¡Chao! Y te puso debajo